Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Andrés Lagunas platicó con el director general del Instituto de Educación Básica en el estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez, acerca de la reforma educativa y su presunta privatización de la que dicen está siendo objeto la educación, dicen los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a escucharla con atención. Punto por punto. Le agradezco mucho al profesor Fernando Pacheco Godínez, director del Instituto de Educación Básica, que nos reciba aquí en sus oficinas, aquí en Lomas de Cortés. Profe, muchas gracias. Bienvenido, Andrés, gusto en saludarte. El tema es esta reforma educativa en su capítulo de la evaluación, que es lo que ha generado problemas fuertes en otros estados como Oaxaca, no tan fuertes, pero sí presentes aquí en nuestro estado de Morelos. En la etapa de la evaluación, ¿cómo va la reforma aquí en Morelos, profe? En términos generales, bien. Solamente se presentó una tensión en las últimas semanas del término del ciclo escolar con maestros que se inconformaron por el examen de permanencia. En Morelos van a ser evaluados 1,600 maestros y el proceso culmina en el mes de noviembre. Aquí debo hacer énfasis que, bueno, hay maestros de los subsistemas educativos de nivel medio superior y en este caso con el profe Pacheco estamos hablando del sistema de educación básica, que es lo que corresponde al IEDEM. Preescolar, primaria y secundaria. Son los maestros que se van a evaluar porque de otros subsistemas, maestros ya han hecho su evaluación. Es otro tema pues que va vinculado, pero en este caso Fernando Pacheco nos puede hablar exclusivamente de lo que corresponde a educación básica. Profe, en días pasados se refería usted al paro que se convocó. No supimos qué tantas escuelas hicieron eco al paro, ni qué efecto tuvo el paro. Y sí me gustaría saber cómo van canalizando aquí esa inconformidad de los maestros, que muchos decimos, bueno, pues son entendibles, tienen su derecho a defenderse. Cuando hablamos de un modelo educativo que se tiene que ir transformando, pero estamos en el dilema del debate si es un modelo educativo internacional impuesto al país, por eso no lo entendemos, si es un modelo que los mexicanos hemos construido, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en las aulas con los maestros. En fin, es un tema complejo. Es un tema complejo, pero muy fácil de entender. Realmente la reforma educativa lo que enfrenta es una profunda crisis del sistema educativo nacional. Ya el modelo educativo de educación básica estaba agotado. Se había perdido la rectoría de la educación por parte de la autoridad. Y bueno, estamos viendo casos extremos como Oaxaca el día de hoy, pero sucedía en todos los estados, en Morelos también. Ya no era la autoridad la que manejaba la educación, conducía la educación de manera adecuada, de encargarse de planes, de programas y de calidad educativa. Esta crisis es la que obliga a que se realice la reforma, porque estaba ya en crisis la viabilidad de la educación pública. O sea, si la sociedad no está recibiendo la respuesta de que sus niños, sus jóvenes estén mejor preparados, pues cuál era la viabilidad de tener una educación pública que tiene un alto costo del erario público. Es así como se procesa constitucionalmente y eleva a rango constitucional la calidad educativa. No es posible que después de 30 años en el mundo ya sea una cultura en los países desarrollados la calidad. A estas alturas México apenas en educación estemos conceptuando la calidad como una condición para la mejor preparación de nuestras niñas y niños. Dos preguntas, profe. ¿La evaluación es punitiva, como dicen los maestros que se han inconformado y que aquí les hemos abierto el espacio? Yo sí le hago la pregunta al profesor Pacheco. ¿Es punitiva? Porque ellos dicen sí es punitiva, sí sanciona, sí afecta al maestro. ¿Eso no es? No lo es. Y no lo es porque el maestro tiene 3 oportunidades de hacer su examen para la permanencia. Y en una tercera, si es no lograr ser suficiente, idóneo, orientarán
será reinscrito a otra área de la educación. Si un maestro la tercera ocasión demuestra que no es apto para estar frente a grupo, que sí hay casos, hay que reconocerlo, esa persona no pierde el empleo, pero se va a otra área pueda trabajar. Donde pueda desempeñarse con otras competencias y otros conocimientos del que tiene, pero no frente a los niños, porque pues ya probó que no tiene condiciones. Voy a hacer énfasis porque a mí sí, en lo personal me interesa destacarlo. Fernando Pacheco es un hombre de izquierda, reconocido por muchos aquí en el estado de Morelos, de una izquierda histórica. Fernando, yo sí en lo personal, cuando he visto todo este conflicto, me he preguntado, bueno, ¿y cómo le hace un hombre de izquierda como Fernando Pacheco para instrumentar una política pública que yo no sé, tal vez estoy equivocado? Eso no es de derecha, porque así dicen los maestros que se oponen. Es que quieren privatizar la educación. Y digo, qué incómodo ha de ser para un hombre de izquierda ser funcionario y concretar un proyecto de privatización en caso de que sea así. ¿Es así una privatización de la educación? De ninguna manera tampoco es privatizadora, más bien es un debate ideológico ese, del que está pues ya descontextualizado, porque es lo que maneja la Coordinadora Nacional, la CENTE. Y bueno, uno no puede ideologizar el proceso educativo, porque lo que está en el centro es los aprendizajes de los niños y el desempeño docente. Así podemos ver que cuando se ideologiza una expresión política en los maestros o un rechazo político a una reforma en este caso, no coincide con los resultados que tienen los estados que han mantenido una posición en contra de las reformas. Yo, para concluir, le pediré al profe Fernando Pacheco que hablemos posteriormente de cómo se van a ir concretando algunas etapas de la reforma educativa, para ir analizando, viendo qué hay de cierto, qué es falso, qué es un conflicto, eminentemente ideológico, porque bueno, más adelante, por ejemplo, vendrá el debate, ¿quién debe pagar la nómina de los trabajadores de limpieza de las escuelas? ¿Quién debe reparar los baños? ¿Quién debe reparar las aulas? ¿El gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal? Son temas que se van a estar discutiendo y debatiendo en torno a la reforma educativa, profe. Sí, efectivamente, vienen muchos procesos que se tendrán que aterrizar para lograr los objetivos y los propósitos de la calidad. En Morelos tenemos el proyecto de Visión Morelos, que consta de 4 ejes. Comunidades de aprendizaje, maestros aprendiendo para la vida, centros escolares sustentables y sostenibilidad institucional. Esos 4 ejes se van a rediseñar de acuerdo a las condiciones políticas, económicas y culturales del Estado, y tenemos un propósito muy claro: alcanzar entre los primeros estados de la República un lugar, Morelos, porque tiene todas las condiciones para lograrlo. No olvidemos que el gobierno del Estado, en su centro de sus políticas públicas, está la educación. Entonces, con todas esas condiciones de una reforma nacional, todo el respaldo del gobierno de Morelos, donde la educación es una inversión, tendríamos todas las posibilidades para situar a Morelos en los primeros indicadores nacionales, sobre todo en materias como lectoescritura, matemáticas, y ciencias, que son la parte más débil y vulnerable de la educación del país. Entonces, nosotros vemos con mayor esperanza, con mayor posibilidades, que un modelo educativo en Morelos de una visión de transformación y cambio puede ser realidad, con el reconocimiento de los miles de maestros, casi 17,000 en educación básica, porque si bien es cierto que se han manifestado y se han inconformado una pequeña parte de maestros organizados en el movimiento magisterial de bases, la gran cantidad de maestros terminó el ciclo escolar, cumplió con su calendario de actividades educativas, su desempeño docente fue muy importante en las aulas, y por lo tanto, con ese capital humano que tenemos en Morelos, vamos por la transformación y el cambio de la educación. Pues muchas gracias, maestro Fernando Pacheco Godínez, director del Instituto de Educación Básica. Más adelante espero que sigamos conversando de estos temas. Yo, para concluir, le pediría que le dé un mensaje a toda la gente que nos está viendo en Punto por Punto, por supuesto en internet como en televisión, pero principalmente a los padres de familia y a los maestros que regresan en educación básica el próximo 24, regresan de vacaciones.
Gracias a Punto por Punto, Andrés, por esta entrevista a tu auditorio. Sabemos que es muy vista en Morelos, y el mensaje que enviaríamos es a los padres de familia que va a haber una participación muy intensa de ellos en el próximo ciclo escolar, donde viene una línea de convivencia y seguridad escolar en las escuelas, y el papel de los padres de familia va a ser muy importante, porque en el programa de ambientes armónicos y diálogos familiares, ellos van a ayudarnos a resolver mucha problemática que está habiendo en las escuelas. En el caso de la sociedad, Educación va por implantar estrategias, programas, protocolos en la próxima etapa para lograr una educación con calidad y equidad, y de esta manera tener una fuerte formación de valores en los niños, de conocimientos, para construir en Morelos una sociedad de derechos y tener un Morelos en paz, tranquilidad y educado. Gracias, profe Pacheco. Gracias, Andrés, a ti. Mensajes, volvemos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.